Buenos días muchachos, bienvenidos a la sesión 17, la semana 9 del curso de lectoescritura del programa Vamos para la Universidad. Les cuento que vamos a trabajar hoy. Hoy vamos a trabajar con esto que llamamos el discurso narrativo. Buenos días para todos, ¿cómo les va? Los que nos van comentando por el chat. Les comentamos entonces, esta idea de trabajar el discurso narrativo. El discurso narrativo es algo que casi todos conocemos, es decir, así no sepamos que se llama de esa manera, pero casi todos sabemos qué es una narración. Si de pronto no tenemos claro qué es ese concepto, eso es lo que vamos a trabajar hoy, pero la narración es algo que todos nosotros hacemos cotidianamente. ¿Qué vamos a hacer entonces hoy? ¿Qué es lo que intentamos hacer en esta sesión? Pues lo primero es que podamos caracterizar el modo del discurso narrativo, es decir, que podamos decir en qué consiste esto del discurso narrativo, cuáles son sus características y cómo se diferencia de otros tipos de discurso. Brindar recursos que permitan el mejoramiento del uso de la narración en el discurso verbal. Pues, ¿qué quiere decir esto, muchachos? Que además de que podamos prepararnos para algo académico, para lo que ustedes hagan en sus colegios o de pronto en un eventual examen en la universidad, es entender que esto narrativo lo hacemos todo el tiempo. Lo utilizamos todo el tiempo y que podamos, a partir de hoy, pues tratar de mirar cómo podemos mejorar nuestra capacidad de comprender un discurso narrativo y de contar historias, porque en últimas eso es una forma más fácil de decirlo, de comprender historias, las historias que nos cuentan y de nosotros mismos poder contar historias. Que podamos evidenciar la comprensión de un texto literario por medio de una historieta. Porque vamos a ver que lo narrativo no tiene solamente palabras, lo narrativo puede también tener imágenes. Para eso entonces, pues vamos a hacer justamente una lectura de imágenes en la activación de conocimientos. Después vamos a trabajar exactamente en qué consiste eso del discurso narrativo a partir de una página web que vamos a mirar. Y en la actividad central pues vamos a trabajar una versión de un cuento. Pues a ver, todos nosotros creo conocemos el cuento Caperucita Roja, el cuento tradicional lo conocemos, pero vamos a trabajar una versión específica de un autor llamado Triunfo Arciniegas. Vamos a ver la introducción, vamos a ver en qué consiste, en qué se parece al cuento que ya nosotros conocemos o a la versión que conocemos y en qué se diferencia. Y finalmente pues trabajaríamos con otras actividades también que hay en esta misma página web de la cual les hablo. Empecemos entonces por acá. Miren muchachos, les voy a dar, miren lo que vamos a hacer hoy, como les decía, en esta primera parte de la actividad, vamos a trabajar con una página. Yo les voy a dar entonces, les voy a compartir mi pantalla. Bueno muchachos, en este momento entonces creo que ustedes pueden estar viendo la pantalla que estamos mostrando acá. ¿Qué vamos a hacer en este primer momento? Miren, aparecen dos imágenes. En estos primeros 5 o 10 minuticos, lo que quiero que hagamos es un ejercicio de descripción. Que ustedes me vayan comentando a través del chat qué es lo que ven en estas imágenes. Todavía no digamos se parecen a tal cuento. Bueno, puede ser que lo digamos, pero yo creo que es evidente a qué cuento se nos parece, pero lo que me interesa que miremos en este primer momento es simplemente díganme las características de esos personajes que hay ahí. Díganme qué ven. Vamos a observar estas imágenes que aparecen acá. Esta a la izquierda y esta a la derecha. Lo que quiero que hagamos inicialmente es que ustedes me digan qué características tienen en esos personajes. Díganme a través del chat. Cuéntenme cómo son esos personajes, qué colores tienen, qué tamaños tienen, qué gestos se pueden notar en los rostros de ellos, si se parecen o no se parecen a los personajes que evoca el cuento tradicional. Listo, nos cuentan por aquí el F. Gómez que se observan dos roles diferentes. Sí, exactamente. ¿Y cuáles serían esos roles diferentes que se ven? Enfoquémonos, por ejemplo, en lo que nos transmiten los rostros de cada uno de esos personajes. ¿Qué emociones nos transmiten? ¿Qué podemos decir de esos personajes a partir de los gestos que están haciendo? Bueno, otra cosa que podemos pensar es, ¿en ambas imágenes se repiten los personajes? ¿Son exactamente los mismos? ¿O hay algunas diferencias entre este personaje que vemos en esta imagen y un personaje más o menos similar en esta? ¿Los gestos que están haciendo son iguales? ¿La situación es igual? ¿O qué es lo que cambia?
Por aquí recuerden que nos dicen por acá que se observan dos roles, efectivamente, pero necesitamos que de pronto profundicemos un poco más en la descripción, que nos digan con más detalle qué es lo que hay ahí, qué es lo que ustedes ven. Bueno, ya por aquí nos comentan, de la institución F. Gómez nos dice, se ve de una manera diferente al cuento original. Sí, ¿en qué consisten esas diferencias, muchachos de la F. Gómez? ¿Qué es lo diferente? En la primera imagen representan a dos personas actuando como heroína y villano. Sí, muy bien. Miren que según nos cuentan, claro, hay unas diferencias con el cuento original y entonces, por ejemplo, lo que nos cuentan aquí de la Pablo VI. ¿Cómo podemos saber que este personaje que tradicionalmente hemos pensado que es una víctima del lobo, en el cuento tradicional que conocemos, que él la hace lucir aquí como una heroína? Yo voy a ir comentando para que vayamos como concretando. Bueno, nos cuentan por acá su vestimenta, los gestos de ambos. Exactamente. Miren, para que pasemos a mirarlo con más detalle, que cuando uno quiere entender una imagen, pues uno tiene que fijarse justamente en los detalles. Entonces, centrémonos en esta primera imagen de la izquierda. Miremos que el personaje que normalmente asociamos con Caperucita, pues en este caso, ¿qué nos hace pensar que es Caperucita? Pues bueno, que tiene una capa roja y que está relacionándose con un lobo que la está aparentemente amenazando. Pero miremos que esta Caperucita pues tiene una vestimenta distinta de la que hemos visto en el cuento tradicional. Tiene unas manillas de taches que no son las que uno ve en el cuento tradicional. La capucha de ella pues tiene una calaverita, tiene una vestimenta, tiene botas. Uno ve que no se parece a aquella forma en la que nos describen a la Caperucita originalmente. Y la actitud de ella no se ve como una actitud de una persona ni engañada ni temerosa, se ve como una actitud de una persona valiente, una persona que está enfrentando a otro personaje. Y miremos el lobo. Miren que el lobo tiene algo muy particular. Si ustedes notan estos detallitos que aparecen por acá, como debajo de como lo que vendría siendo como esta parte del antebrazo, debajo de los pantalones, pues vemos que es como si no fuera propiamente un lobo. Bueno, si es un lobo, pues también tiene la cola, todo esto, pero vemos que es como si fuera un humano disfrazado de lobo. Vemos que parece que tuviera una máscara, lo que tiene en las manos no parecen ser propiamente sus manos, sino como unos guantes simulando como unas garras. Lo mismo aquí abajo. Tiene una postura más alta que la de ella, está intentando agredirla y ella se ve como en una postura de defensa. Distinto a lo que vemos en esta imagen de la derecha, que nos muestra, digamos, una relación no de enemistad entre ambos, sino una relación como de cordialidad entre ambos. Está la niña, Caperucita, montada en el lobo, y este lobo que vemos aquí, digamos, si no tiene esas características humanas que vemos que tiene que tiene una camisa de humano con el bolsillito, tiene correa, pero vemos que es distinto. Observar estas imágenes, muchachos, nos permite a nosotros introducir un poco a lo que venimos a hablar hoy, que es, bueno, la narración. Esto que vemos acá siempre ha sido un cuento tradicional, casi todos lo conocemos. Vamos a mirar qué más nos dicen por acá. Casi todos lo conocemos, pero hoy vamos a ver una versión distinta de ese cuento, como les venimos comentando. Representan dos narraciones diferentes, exactamente lo que nos dicen de la agrícola. Esta que vemos por aquí en la derecha representa una narración un poco más contemporánea, un poco más actual a nuestra época, distinta a la que vemos en esta imagen de acá, que nos muestra una narración un poco más similar a la que siempre hemos conocido en el cuento tradicional. Ahora bien, vamos a mirar entonces que nos muestran por acá. Aquí hay algunas preguntas que son algunas de las que hemos venido haciendo acá. Miren, por ejemplo, esta, que me parece muy interesante. ¿Qué tipo de mujer representa Caperucita en cada imagen y cómo influye el contexto social en dicha representación? Muchachos, ¿qué es el contexto social? El contexto es todo ese conjunto de creencias, de valores, de acciones que nosotros llevamos a cabo para entender un cuento. Es decir, cuando nosotros nos leen un cuento que estaba ambientado, digamos, en el siglo XVII, uno se imagina una vestimenta distinta de la que se imagina cuando
cuando leí un cuento actual. Y en ese cuento del siglo XVII, supongamos, uno supone que los personajes actuaban distinto porque la sociedad era distinta. En este caso, ¿qué tipo de mujer representa Caperucita en cada imagen? Miren que en la primera que veíamos una Caperucita, primero que todo, actual. El contexto nos permite saber eso. Pero veíamos una Caperucita que no era temerosa, que no estaba asustada frente al lobo. Distinta a la que veíamos en la imagen de la derecha y en el cuento que nosotros conocemos de Caperucita, que era una niña de pronto un poco más ingenua, un poco engañada, un poco más cándida, por decirlo así. Entonces vemos que aunque sea la misma narración, o puede ser una narración parecida, con eventos parecidos, el contexto influye completamente en todo eso que vemos de la narración. Ahora bien, esta pregunta se las dejamos abierta para que ustedes de pronto puedan trabajarla. ¿Qué otro tipo de gráficos podemos usar para representar una historia o un poema? Bueno, que tratemos de pensar que normalmente las historias que nos han contado pues casi siempre están hechas de palabras, pero por ejemplo los cómics son formas de narrar una historia que no acuden solamente a las palabras, o de hecho una foto o una filmación, un video, también son formas de contar historias. Bueno, vamos a pasar entonces a la parte del contenido, donde vamos a tratar de entender exactamente qué es esto que decimos por discurso narrativo. Bueno, muchachos, voy a leer esta definición que creo que es importante que la tengamos clara. Nos dicen por acá: narrar es relatar hechos que pueden ser reales o ficticios, donde el elemento temporal es la clave que permite su comprensión e interpretación, y la historia es el eje central de la narración. Entonces, ¿qué tenemos por aquí de importante? Que nos mencionan esto del elemento temporal. ¿Por qué será que eso del elemento temporal? Bueno, primero, la palabra temporal ¿tiene que ver con qué? La idea es que ustedes se lo vayan respondiendo pues a medida que yo lo voy preguntando, de pronto no en voz alta, pero yo espero que a medida que me van escuchando lo vayan pensando. Lo temporal tiene que ver con qué? Pues evidentemente con el tiempo. Exactamente lo que nos dicen de la Luis Carlos Galán y de la Agrícola. Es imposible que podamos pensar en una historia si no tenemos tiempo. Yo no puedo contar una historia en la que yo diga, bueno, yo estoy aquí sentado y sí, sigo aquí sentado y estoy aquí sentado y voy a estar aquí sentado y estoy aquí sentado. Eso que yo estoy diciendo ahí no es una historia. No es una historia porque no hay un avance en el tiempo. Y además de eso, justamente porque no tenemos unos hechos, una historia la podemos definir como una secuencia de hechos o de eventos, de cosas que le pasan a personajes. Cuando usted le cuenta a alguien qué hizo el fin de semana, por ejemplo, si usted llega al colegio y algún amigo suyo le pregunta, ¿qué hiciste el fin de semana? Lo que usted hace cuando le responde a su amigo es hacer esto, una secuencia de eventos. Usted dice, bueno, no, el viernes hice tal cosa, el viernes me quedé en la casa, el sábado tuve el cumpleaños de una tía, entonces hicimos, bueno, el domingo fue el Día de la Madre, entonces todo esto. Usted une todo esto, una secuencia de eventos, en un tiempo. Esa es la razón de ser de una narración. Una secuencia de eventos en un tiempo. Ahora, ¿qué elementos tiene entonces un discurso narrativo o una narración? Si lo que nos cuentan por acá, pasado, presente, se desarrollan unos acontecimientos en un orden cronológico, exactamente. Miremos acá. ¿Qué elementos hay en un discurso narrativo? Bueno, lo primero es algo que vamos a llamar por acá el sujeto de la enunciación. Que eso dicho así puede sonar un poquito raro, pero es fácil de entender. El sujeto de la enunciación es quien cuenta la historia o quien narra. Entonces vemos que en toda historia siempre hay una voz que la está contando. Y esa voz que está contando la historia puede tener distintas maneras. Aquí vamos a ver dos de ellas. Una de esas maneras es un narrador
subjetivo. Subjetivo tiene que ver con el punto de vista personal. Es decir, cuando yo puedo contar una historia o narrar unos hechos en los cuales yo puedo decir, yo viví, yo presencié, es decir, yo como vos, como persona que estoy contando la historia, hago también parte de la historia. Puedo decir, sí, yo fui uno de los personajes y yo viví lo que pasó, yo presencié, yo estuve en tal parte, yo comí tal cosa. Distinto a cuando tenemos un narrador objetivo, que un narrador objetivo está por fuera de la historia. ¿Cómo así que por fuera de la historia? Pues es un narrador que sabe lo que ocurre, pero él mismo no es un personaje. Entonces miren que nos dicen acá, ella entró a tal parte, el grupo salió, pero la voz que está contando la historia no hace parte de eso, no hace parte de los eventos que están ocurriendo ahí. Exactamente, el primero narra en primera persona y el segundo en tercera persona. Sí, exactamente, esa es otra forma de caracterizarlo. Entonces, vamos a estar ahí entonces en el sujeto de la enunciación, es decir, cuál es la voz que cuenta la historia. La voz que habla. Bueno, casi todas las, pues uno podría pensar que las voces hablan, ¿cierto? Entonces, podríamos decirlo de manera más exacta, que es la voz que narra la historia, o la voz que relata la historia. Pasemos al segundo punto entonces. Hay unos personajes. Esos personajes son seres reales o ficticios que participan en los eventos narrados. Es imposible que haya una historia si no tenemos personajes. Yo creo que todo eso lo tenemos claro. Y esos personajes pueden ser reales o ficticios, como decíamos. En tercer lugar, pues están los acontecimientos. Es decir, los hechos o eventos, las acciones de los personajes. Y aquí, muchachos, me quiero anticipar a algo. Y que consiste en lo siguiente: cuando uno quiere entender una narración, cuando uno quiere entender de qué trató un cuento, lo que tiene que tratar de entender son los cambios. Yo los invito, muchachos, a que la próxima vez que ustedes lean un cuento, desde el principio hasta el final, cuando terminen de leer, traten de pensar, bueno, ¿cuáles fueron los cambios? ¿En qué cambiaron esos personajes? Porque los acontecimientos, los hechos o los eventos son cambios que ocurren en la vida de esos personajes que están ahí. O por lo menos en el pedacito de vida que nos cuentan de ellos. Si no hay cambio, yo no puedo tener una narración. Lo que yo les decía ahorita, si yo cuento una historia en la que yo diga, bueno, yo ayer estaba acostado y me quedé acostado y abrí los ojos y estaba acostado y seguía acostado y no, y al final del día seguía acostado, ahí no hay un cambio en la vida del personaje que estoy hablando, que en este caso sería yo. Tiene que haber un cambio para que yo pueda entender un cuento, para que un cuento pueda ser una historia. Tiene que haber un espacio donde eso ocurra, obviamente, y normalmente hay una organización o un plan, que esto a veces no nos lo da el cuento, pero tiene que ver con el orden, digamos, un poco en el que ocurren los hechos. Y algunas veces esto nosotros lo tenemos que entender como lectores. Hay veces no nos lo dan de manera explícita, sino que nosotros tenemos que pensarlo, que reorganizarlo. Ustedes saben que existen narraciones, que existen cuentos que empiezan por el final. Alguna vez pusimos el ejemplo acá, con, por ejemplo, Crónica de una muerte anunciada. Crónica de una muerte anunciada, desde el principio nos dicen, el día en que mataron a Santiago Nazar. Uno ya sabe, ah bueno, lo mataron. Pero el resto de la historia nos va a contar es cómo lo mataron. Pero obviamente el hecho de que lo maten es el final, a pesar de que nos lo estén contando al principio. Esta organización es algo que uno mismo como lector debe tratar de entender. Si tienen alguna duda nos la van haciendo llegar. Yo creo que hasta ahí todo esto es algo más o menos familiar para nosotros. Entonces vamos a mirar qué clases... Ah, bueno, el ambiente que se presenta en la narración también es muy importante. Sí, claro, porque miren,
La razón de ser de una narración es que lo transporte a uno como lector a otro ambiente distinto en el que uno está. Que le digan, había un castillo en el que ocurrían tales eventos. Y en ese castillo no simplemente bastan con que nos digan un castillo, sino que nos dicen, es un castillo que estaba construido de tal manera, quedó ubicado en tal lugar, y a uno como lector lo va llevando a situarse ahí. Eso en realidad es la razón de ser de la lectura de los textos narrativos. Si usted lee un cuento es para que se pueda transportar a otro escenario que le están proponiendo, a otro ambiente. Miremos entonces qué clases de discursos narrativos hay. Entonces, vamos a dividirlos en dos tipos. Un tipo de discurso narrativo, son aquellos que cuentan sucesos reales. ¿Cuáles son entonces esos? Las crónicas, los reportajes, las biografías, las anécdotas. En todos estos modos de texto, lo que hay en común es que todos son discursos narrativos y que nos cuentan eventos que realmente sucedieron, pero nos lo cuentan desde el punto de vista del autor. Porque, como ustedes saben, cada persona que cuenta una historia la cuenta distinta. Entonces, puede ser que yo cuente la misma anécdota, pero si, por ejemplo, dos o tres personas de ustedes estuvieron en una fiesta, cada uno de los tres va a contar la historia de manera muy distinta, a pesar de que esté hablando acerca de la misma anécdota. Entonces, siempre hay un punto de vista que es importante. Ese es el primer tipo de, digamos, de discurso narrativo. El segundo ya no es aquel en el que nos cuentan hechos reales, sino que nos cuentan sucesos ¿qué? Imaginarios. Entonces ahí podemos encontrar cuentos, mitos, fábulas, leyendas y novelas. A veces es difícil diferenciar cuando lo que nos están contando es real y es ficticio, porque puede haber, por ejemplo, novelas o cuentos que estén basados en hechos reales. Pero pese a que estén basados en hechos reales, para que sea un discurso imaginario o ficticio en este caso, tiene que ser que el autor transforme un poco los hechos y nos diga cosas que no ocurrieron, sino que el autor se imagina que pudieron haber ocurrido. No nos están diciendo, esto pasó así. Nos están diciendo, sí, yo me imagino que esto podría pasar así. Continuemos entonces por acá. Ya lo que vamos a hacer entonces es que les voy a volver a compartir pantalla para que miremos algo de lo que nos proponen en esta página que me parece muy interesante, para que ustedes, además de lo que estamos trabajando acá, la puedan mirar. Ahí hay cosas muy chéveres que que le ayudan a uno a mejorar su capacidad de comprender. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Miren, muchachos, vamos a tratar de mirar un modelo, una forma, unos pasos que nos permiten entender una narración, una historia que nos cuentan. Normalmente nos han dicho a nosotros que los eventos de un cuento, pues casi siempre uno puede dividirlos en un inicio, en un desarrollo o en un nudo, que es como también nos lo han llamado, y un desenlace. Eso es lo que normalmente hemos sabido y es un modelo que nos sirve para entenderlo. Vamos a mirar otra forma en la que podemos organizar de otra manera y comprender de otra manera la narración. Y ese otro modelo que vamos a mirar acá se llama estructura quinaria. ¿Y qué es eso, estructura quinaria? Que nos suena ahí raro. Pues es una serie de pasos que ya no está compuesto por 3, como el de inicio, nudo y desenlace, sino por 5. Y entonces vamos a mirar qué son esos 5. Nos hablan de acá de un estado inicial, de una fuerza de transformación, un estado resultante, una fuerza de reacción y un estado final. Todo eso hasta ahí puede sonarnos como medio extraño. Vamos a ver eso, de qué es de lo que trata. ¿Qué es el estado inicial, muchachos? Vamos a leerlo. La característica que define el estado inicial es siempre en relación con un objeto. El personaje, 1, puede tener o carecer de algo. Ese algo puede ser un objeto material, un saber, un sentimiento.
¿Qué quiere decir esto, muchachos? El estado inicial es que cuando leamos un cuento tratemos de entender cómo empezó el personaje ese cuento. Siempre nos sitúan, bueno, ese cuento, esa novela, esa narración. Siempre el personaje empieza en un estado inicial. Tiene algo, le falta algo, busca algo. Es lo que va a pasar en la historia. Entonces, de ese estado inicial, de cómo nos lo describen en un principio, pues esos personajes pasan por una fuerza de transformación. Vamos a ver qué es lo que es eso. Entonces dice acá, puede representarse mediante un agente antropomorfo. Recuerdan que en algún momento ya habíamos dicho qué significaba la palabra antropomorfo, que se puede dividir en antropo, que viene de humano, y morfo, que significa forma. Entonces, es decir, que tiene forma o apariencia humana. O un fenómeno natural que cambia, transforma o altera el estado inicial. ¿Qué quiere decir eso, muchachos, en palabras poco más comprensibles? Que a los personajes, como estaban en este estado inicial, les pasa algo. Ese algo que les pase puede provenir de muchas razones. De la intervención de otro personaje, de alguna fuerza de la naturaleza, de alguna intervención de los dioses, como por ejemplo en los mitos griegos. Entonces hay una fuerza, hay algo que hace que el personaje inicial cambie. Y como resultado de eso, pues el personaje o los personajes pues pasan a un estado resultante, es decir, cambiaron. ¿Qué nos dicen por acá? Es la consecuencia, el resultado en que queda el personaje después de ejercida la fuerza de transformación. Si alguien tenía algo que quería conservar, lo pierde. Si a alguien le faltaba algo, no lo consigue. Aquí todavía no se ha resuelto la historia. Los personajes cambiaron y en este momento pues nos están diciendo cuál es el problema de los personajes, es decir, qué es la razón de ser de esa historia que nos están contando. Pero entonces después de eso, como toda acción proviene una reacción, entonces encontramos aquí algo que se llama fuerza de reacción y que nos nombran acá como una fuerza contraria a la del agente o fenómeno que causó la pérdida o impidió la obtención de aquello que faltaba. ¿Qué quiere decir eso? Que a esta fuerza que inicialmente cambió el personaje, cambió algo en la vida de los personajes, pues viene otra fuerza que en la que el personaje intenta obtener aquello de lo que carece, que intenta conseguir aquello que busca, para finalmente llegar a un estado final. ¿Qué nos dicen acá? Aquí se define cómo queda el personaje en relación al anterior estado inicial, en el que algo faltaba o algo quería conservar, que dio lugar a los sucesos. Es decir, para que uno pueda entender un texto, muchachos, un texto narrativo, un cuento, una anécdota, una novela, tiene que entender que los personajes pasan por todo esto desde un estado inicial hasta un estado final. Cuando termine de leer un cuento, pregúntese esto, bueno, los personajes cambiaron. ¿Cómo empezaron los personajes este cuento que yo estoy leyendo? ¿Y cómo lo terminaron? Ahí uno puede entender el estado inicial y el estado final, y para ese cambio pues tiene que haber entendido estas tres cosas de acá. Nos van contando, muchachos, si hasta ahí hay alguna inquietud, si hasta ahí hay alguna duda. Esto que estamos contando acá lo vamos a ver ejemplificado en un momentico en una historia, para que de pronto no se vea como tan en el aire, como tan teórico, ¿cierto? Hay que verlo en algún ejemplo. Y para eso entonces, pues vamos a mirar ahora sí el cuento de Caperucita Roja. Entonces, empecemos como por preguntarnos algo. ¿Cuántas versiones del cuento de Caperucita Roja ustedes conocen? Hay muchas. Está la tradicional de los hermanos Grimm. Pero desde ese cuento tradicional, que es el que nos contaron de niños, pues han surgido muchas versiones del mismo cuento. ¿Qué quiere decir una versión? Que conserva los mismos personajes, es decir, Caperucita, el lobo, la abuela, pero hay cambios tanto en esos personajes como en los eventos. Hay sucesos que cambian en esas versiones exactamente.
Entonces, ¿quién es el autor del cuento original? Ya lo veníamos diciendo. Bueno, los hermanos Grimm en realidad no eran los autores de todos estos cuentos que nos han contado. Ellos, pues, en el sentido de que ellos no se los inventaron, lo que ellos hicieron es que ellos recogieron todas unas historias que escuchaban acerca de la mitología de la época en la que vivían. La gente contaba historias y ellos lo que hicieron fue recopilarlas, escribirlas y permitir que nosotros en este momento las podamos conocer. Entonces son autores en el sentido de que la escribieron, pero no fueron directamente los que se las inventaron. Ahora bien, vamos a leer una pequeña reseña del autor de esta versión que vamos a escuchar. Este señor se llama Triunfo Arciniegas, un nombre un poquito extraño. Se llama así, yo no conozco a alguna otra persona que se llame Triunfo, pero bueno, él se llama así, o se llamaba así, no sé. Y es un escritor colombiano. Él nació en Santander en 1957. ¿Para qué presentamos esta reseña, muchachos? Siempre que uno lee un texto, tiene que buscar algo acerca del autor para saber de dónde es. Por ejemplo, en este caso sabemos que es una Caperucita Roja contada por un escritor colombiano. Sabemos que es licenciado en literatura, que ha sido miembro de la Unión Nacional de Escritores, que dirige talleres de literatura infantil. Es decir, que nos van a hablar de literatura justamente para niños o literatura infantil. Y que este cuento que vamos a mirar, esta versión, ha sido reeditado por Panamericana en 1996. Miren que es muy reciente, distinto al cuento original, que es bastante antiguo. Ahora sí vamos a escuchar entonces la versión de Triunfo Arciniegas de Caperucita Roja. A la par también la vamos a poner por acá para que ustedes la puedan ir siguiendo en la lectura. Hola, soy Inés Cortón y para la Biblioteca Parlante Armando Conti les voy a contar una versión de Caperucita Roja de Triunfo Arciniegas. Ese día encontré en el bosque la flor más linda de mi vida. Yo, que siempre he sido de buenos sentimientos y terrible admirador de la belleza, no me creí digno de ella y busqué a alguien para ofrecérsela. Fui por aquí, fui por allá, hasta que tropecé con la niña que le decían Caperucita Roja. La conocía, pero nunca había tenido la ocasión de acercarme. La había visto pasar hacia la escuela con sus compañeros desde finales de abril. Tan locos, tan traviesos, siempre en una nube de polvo. Nunca se detuvieron a conversar conmigo. Ni siquiera me hicieron un adiós con la mano. ¡Qué niña más graciosa! Se dejaba caer las medias a los tobillos y una mariposa ataba su cola de caballo. Me quedaba oyendo su risa entre los árboles. Le escribí una carta y la encontré sin abrir días después, cubierta de polvo, en el mismo árbol y atravesada por el mismo alfiler. Una vez vi que le tiraba la cola a un perro para divertirse. En otra ocasión apedreaba a los murciélagos del campanario. La última vez llevaba de la oreja un conejo gris que nadie volvió a ver. Detuve la bicicleta y desmonté. La saludé con respeto y alegría. Ella hizo con el chicle un globo tan grande como el mundo. Lo estalló con la uña y se lo comió todo. Me rasqué detrás de la oreja, pateé una piedrita, respiré profundo, siempre con la flor escondida. Caperucita me miró de arriba abajo y respondió a mi saludo sin dejar de masticar. ¿Qué se te ofrece? ¿Eres el lobo feroz? Me quedé mudo. Sí, era el lobo, pero no feroz. Y solo pretendía regalarle una flor recién cortada. Se la mostré de súbito, como por arte de magia. No esperaba que me aplaudiera como a los magos que sacan conejos del sombrero, pero tampoco ese gesto de fastidio. Titubeando le dije:
quiero regalarte una flor, niña linda. ¿Esa flor? No veo por qué. Está llena de belleza, dije, lleno de emoción. No veo la belleza, dijo Caperucita. Es una flor como cualquier otra. Sacó el chicle y lo estiró. Luego lo volvió una pelotita y lo regresó a la boca. Se fue, sin despedirse. Me sentí herido, profundamente herido por su desprecio, tanto que se me soltaron las lágrimas. Subí a la bicicleta y le di alcance. Mira mi reguero de lágrimas. ¿Te caíste? Dijo. Corre a un hospital. No me caí. Así parece, porque no te veo las heridas. Las heridas están en mi corazón, dije. Eres un imbécil. Escupió el chicle con la violencia de una bala. Volvió a alejarse sin despedirse. Sentí que el polvo era mi pecho, traspasado por la bala de chicle, y el río de la sangre se estiraba hasta alcanzar una niña que ya no se veía por ninguna parte. No tuve valor para subir a la bicicleta. Me quedé toda la tarde sentado en la pena. Sin darme cuenta, uno tras otro, le arranqué los pétalos a la flor. Me arrimé al campanario abandonado, pero no encontré consuelo entre los murciélagos que se alejaron al anochecer. Atrapé una pulga en mi barriga, la destripé con rabia y esparcí al viento los pedazos. Empujando la bicicleta con el peso del desprecio en los huesos y el corazón más desmigajado que una hoja seca, pisoteada por 100 caballos, fui hasta el pueblo y me tomé unas cervezas. Bonito disfraz, me dijeron unos borrachos, y quisieron probárselo. Esa noche había fuegos artificiales. Todos estaban de fiesta. Vi a Caperucita con sus padres debajo del samán del parque. Se comía un inmenso helado de chocolate y era descaradamente feliz. Me alejé como alma que lleva al diablo. Volví a ver a Caperucita unos días después en el camino del bosque. ¿Vas a la escuela?, le pregunté, y enseguida me di cuenta de que nadie asiste a clases con sandalias plateadas, blusa ombliguera y faldito de juguete. Estoy de vacaciones, dijo. ¿O te parece que este es el uniforme? El viento vino de lejos y se anidó en su ombligo. ¿Y qué llevas en el canasto? Un rico pastel para mi abuelita. ¿Quieres probar? Casi me desmayo de la emoción. Caperucita me ofrecía su pastel. ¿Qué debía hacer? ¿Aceptar o decirle que acababa de almorzar? Si aceptaba, pasaría por ansioso y maleducado. Era un pastel para la abuela. Pero si rechazaba la invitación, heriría a Caperucita y jamás volvería a dirigirme la palabra. Me parecía tan amable, tan bella. Dije que sí. Corté un pedazo. Me prestó su navaja y con gran cuidado aparté una tajada. La comí con delicadeza, con educación. Quería hacerle ver que tenía maneras refinadas, que no era un lobo cualquiera. El pastel no estaba muy sabroso, pero no se lo dije para no ofenderla. Tan pronto terminé sentí algo raro en el estómago, como una punzada que subía y se transformaba en ardor en el corazón. Es un experimento, dijo Caperucita. Lo llevaba para probarlo con mi abuelita, pero tú apareciste primero. Avísame si te mueres. Y me dejó tirado en el camino quejándome. Así era ella, Caperucita Roja, tan bella y tan perversa. Casi no le perdona su travesura. Demoré mucho para perdonarla. 3 días. Volví al camino del bosque y juro que se alegró de verme. La receta funciona, dijo. Voy a venderla. Y con toda generosidad me contó el secreto. Polvo de huesos de murciélago y picos de golondrina. Y algunas hierbas cuyo nombre desconocía. Lo demás todo el mundo lo sabe. Mantequilla, harina, huevos y azúcar. En las medidas y en las proporciones. Dijo también que la acompañara a casa de su abuelita,
porque necesitaba de mí un favor muy especial. Batí la cola todo el camino. El corazón me sonaba como una locomotora. Ante la extrañeza de Caperucita expliqué que estaba en tratamiento para que me instalaran un silenciador. Corrimos. El sudor inundó su ombligo redondito y profundo, la perfección del universo. Tan pronto llegamos a la casa y pulsó el timbre, me dijo: «Cómete a la abuela». Abrí tamaños ojos. «Vamos, hazlo ahora que tienes la oportunidad». No podía creerlo. Le pregunté por qué. «Es una abuela rica», explicó, «y tengo afán de heredar». No tuve otra salida. Todo el mundo sabe eso, pero quiero que se sepa que lo hice por amor. Caperucita dijo que fue por hambre. La policía se lo creyó y anda detrás de mí para abrirme la barriga, sacarme a la abuela, llenarme de piedras y arrojarme al río. Y que nunca se vuelva a saber de mí. Quiero aclarar otros asuntos ahora que tengo su atención, señores. Caperucita dijo que me pusiera las ropas de su abuela y lo hice sin pensar. No veía muy bien con esos anteojos. La niña me llevó de la mano al bosque para jugar y allí se me escapó y empezó a pedir auxilio. Por eso me vieron vestido de abuela. No quería comerme a Caperucita como ella gritaba. Tampoco me gusta vestirme de mujer. Mis debilidades no llegan hasta allá. Siempre estoy vestido de lobo. Es su palabra contra la mía. ¿Y quién no le cree a Caperucita? Solo soy el lobo de la historia. Aparte de la policía, señores, nadie quiere saber de mí. Ni siquiera Caperucita Roja. Ahora más que nunca, soy el lobo del bosque, solitario y perdido, envenenado por la flor del desprecio. Nunca le conté a Caperucita la indigestión de una semana que me produjo su abuela. Nunca tendré otra oportunidad. Ahora es una niña muy rica, siempre va en moto o en auto, y es difícil alcanzarla en mi destartalada bicicleta. Es difícil, inútil y peligroso. El otro día dijo que si la seguía molestando haría conmigo su abrigo de piel, un abrigo de piel de lobo, y me enseñó el resplandor de la navaja. Me da miedo. La creo muy capaz de cumplir su promesa. Bueno, muchachos, vemos ahí entonces la versión de Triunfo Arciniegas. Entonces, en torno a esa historia, pues quiero que pensemos acerca de esto. Recuerdan que hablamos ahorita de esto que llamamos estructura quinaria. Se las voy a volver a mostrar para que tratemos de verla en este cuento, que tratemos de pensar entre todos qué es lo que, cómo podemos entender ese cuento a partir de esto que nos dicen como estructura quinaria. Entonces miremos acá, estado inicial. ¿Cómo estaba? Vamos a mirar los dos personajes principales, el lobo y Caperucita. ¿Cómo empieza el cuento el lobo? El lobo empieza el cuento, digamos, tranquilo en su entorno. ¿Y qué ocurre? Él ve a Caperucita y se interesa en ella. Le gusta lo que ve en ella. Entonces, ¿cuál es la fuerza de transformación en este caso para el lobo? ¿Qué cambia el estado inicial del lobo? La aparición de Caperucita, que es una niña que a él le gusta, una mujer que a él le interesa por algo. Esa es la fuerza de transformación. Y entonces, ¿qué le pasa al lobo cuando conoce a Caperucita? Pues el lobo se trastorna, empieza a ofrecerle un regalo, por ejemplo, y Caperucita se lo rechaza, él se siente humillado, él empieza a buscar todo esto, y como producto de esa humillación que él siente, entonces, ¿qué ocurre? Él accede a una petición que le hace Caperucita, intentando congraciarse con ella, intentando pensar, bueno, si yo le hago el favor que ella me está pidiendo con la abuela, pues de pronto ella me va a querer, de pronto, que es algo que le ocurre mucho a muchos hombres, creo yo, y a muchas mujeres también. Entonces, esa es la fuerza de reacción, lo que el lobo hace para intentar buscar salir de ese estado de humillación, para intentar conseguir aquello que desea, que en este caso es el amor de Caperucita. ¿Y cuál es el estado final del lobo? Pues el estado final del lobo es que él termina en desgracia, porque por acceder, por no conocer muy bien
qué era lo que le estaban proponiendo y para qué era que se lo estaban proponiendo, él termina perseguido por la policía, termina en desgracia y termina sin haber obtenido el amor de Caperucita. En este caso entonces vemos que entre el estado inicial del lobo, que es de tranquilidad, y el estado final, se pasó por todo esto para que el lobo finalmente cambió completamente, haya cambiado completamente. ¿Y en qué cambió? Que pasó de estar tranquilo, digamos, a estar en un estado de desgracia o en un estado de intranquilidad, de miseria. Ahora, ¿qué pasó con Caperucita? Caperucita inicialmente era una niña que iba caminando, ese es su estado inicial, encuentra al lobo. Al encontrar al lobo ve en él alguien a quien puede utilizar. Ahí se transforma parcialmente Caperucita, dice, bueno, yo a este personaje, este lobo, lo puedo utilizar para mis propósitos. Lo engaña entonces, por aquí en la fuerza de reacción, lo engaña entonces para conseguir lo que ella quiere, y finalmente ¿en qué estado termina? Pues según nos cuenta el cuento, ella termina, según nos cuenta la narración, ella termina con el dinero de la abuela, termina yendo en moto o en carro al colegio, ella termina bien y el lobo termina mal. Miremos entonces, nos interesa entonces que alcancemos a ver ahí, muchachos, cómo es eso de la estructura quinaria, es decir, qué cambios, para que se puedan llevar esto como recuerdo de esta clase, que es lo que en realidad nos interesa, cuáles son los cambios por los cuales pasan los personajes. Si yo entiendo esos cambios, entiendo el cuento, y si no entiendo los cambios, pues no entiendo el cuento. ¿Qué diferencias habría entre la versión original y la versión que vemos en este caso? Que en la versión original pues nos presentan a un lobo un poco más malvado, un poco más siniestro, que termina también mal, y nos presentan una Caperucita un poquito más ingenua, un poquito más infantil, y en este caso nos presentan exactamente, hay un cambio de roles, que ya no es el lobo el astuto, el que engaña, el que intenta, pues el que es más inteligente que su víctima, sino al contrario, ya el lobo es el ingenuo que se deja engañar, guiado por aquello que está buscando, que es el amor de Caperucita, y termina mal. En ambas versiones del cuento, el lobo termina mal. Esa sí es una constante. Aquí vamos a encontrar varias preguntas que por materia de tiempo no podemos desarrollar cada una de ellas, pero es importante que nos queden y que de pronto ustedes también vayan pensándolas. Me interesan algunas en particular que nos ayudan a entender esto. Por ejemplo, describa el personaje del cuento que más le llamó la atención. Usted puede hacerlo también mentalmente, trate de pensar, bueno, ¿por qué le llamó la atención Caperucita? ¿O por qué le llamó la atención el lobo? ¿Qué tensiones enfrentan los personajes? ¿Cómo las solucionan o qué aprenden de ellas? Pues ya más o menos lo veníamos explorando cuando vimos la estructura quinaria. Entonces, para que cerremos, pues para que finalicemos con esto, pues lo decíamos, ¿qué similitudes y diferencias existen entre los personajes de ambos cuentos, desde los hermanos Grimm y el de Triunfo Arciniegas? Pues ¿qué similitudes hay? Que en ambos está Caperucita y está el lobo. Las diferencias son las características de cada uno de esos personajes, lo que esos personajes buscan. Caperucita Roja en el cuento de los hermanos Grimm no buscaba quedarse con la fortuna de su abuela, en este sí. En el cuento de los hermanos Grimm, el lobo no buscaba humillar, no buscaba el amor, ni se humillaba por el amor de Caperucita, en este sí. Ustedes también nos pueden ir contando qué otras diferencias se encuentran. El lobo porque se muestra con sentimiento, la edad de las Caperucitas es cierto. Sí, es cierto, aquí nos presentan una Caperucita un poquito más adolescente, un poco más cercana como a la adultez. En la versión original nos muestran una Caperucita un poco más niña, un poco más infantil. Entonces este cuadro nos podría servir para resumir un poco todo lo que venimos diciendo. Miren, vimos unas características, ya hablamos de Caperucita y del lobo. El tiempo, miren, en ambos cuentos, en el de los hermanos Grimm y en el de Triunfo Arciniegas, bueno, en este de pronto nos detallan más el tiempo, nos hablan acerca de los 3 días que pasó el lobo digiriendo el pastel que ella le regaló. El espacio también es común, en ambos casos es el bosque, pero vemos que en el espacio de la versión de Triunfo Arciniegas vemos un espacio un poco más moderno.
¿Y cómo sabemos que es un poco más moderno? Pues porque al final del cuento nos dicen que Caperucita Roja ya andaba en moto, que ya andaba en carro. Nos hablan de la policía, que recuerdan que en el cuento original no hay policía, hay unos leñadores que son los que al final van y buscan al lobo. El conflicto es distinto en el de los hermanos Grimm porque en el del Triunfo Arciniegas tiene más que ver. Un conflicto como entre el amor y el desamor, o el amor y el rechazo. Es uno de los conflictos, ¿cierto? Porque el conflicto de Caperucita también en esta versión de Triunfo Arciniegas es económico. Ahora bien, el narrador. ¿Quién narra en el texto de los hermanos Grimm? Hay un narrador, como decíamos ahorita, objetivo. Pero en el de Triunfo Arciniegas, ¿quién es el que nos cuenta la historia? Un narrador desde afuera que lo ve todo, ¿no? Aquí en este caso el que nos cuenta la historia es el mismo lobo. O sea que es un narrador subjetivo. Exactamente. Las acciones centrales un poco ya las hemos venido aclarando. Los espacios que nos quedan aquí en blanco son aquellos que hemos venido conversando pues a través del análisis que hemos hecho. Ustedes también pueden hacer el ejercicio de definir cada uno de los cambios que encontraron. Y en el final, bueno, las acciones centrales, cuando mirábamos la estructura quinaria ya también la veíamos. Bueno, tampoco se hacen experimentos en el de la versión original, es cierto. Podemos decir, por ejemplo, para completar estas partes de acá, que en el espacio que veíamos en el cuento de los hermanos Grimm era un espacio solamente rural o solamente, digamos, en el bosque. Mientras que acá ya nos hablan de ciudad, por ejemplo, nos hablan de pueblo, nos hablan del colegio, es distinto. Y el conflicto, que en este caso, digamos, en el cuento antiguo tiene que ver un poco con el engaño, con la supervivencia. Vemos que cambia, y aquí el conflicto tiene ya que ver con el amor y con el rechazo. Los finales, obviamente, como veíamos, son distintos en cada uno de los casos. Bueno, muchachos, hasta ahí entonces iría la explicación de lo que planteamos hoy como discurso narrativo. Les agradecemos entonces su atención.